mentiras, aunque estuviera loca. Aunque fuera una asesina en potencia. Lo único que te puedo decir es que trates de mantenerte lejos de ella. Créeme, hija, que es muy peligroso. Es el barco de su difunto José Salinas. ¿Pero qué hice yo para merecer semejante castigo? Yo sigo siendo tu marido. Yo sigo siendo tu marido. Se llaman marido en alquiler. Ahora resulta que estoy mintiendo. Estoy mintiendo, yo soy tu marido. No. A ver, ¿acaso algún día tuviste otro? ¡No! Tú no eres mi marido porque los muertos como tú no hablan. En eso tienes desgraciado. toda la razón. Tienes toda la razón. Los muertos no hablan. Pero sucede que yo nunca estuve muerto y ahora estoy más vivo que nunca. Suéltenme. Así. Si estuviste tan vivo, se puede saber dónde estuviste, de dónde viniste, desgraciado. De allá lejos. Después de una tormenta, mi barco encalló en una isla. Por allá lejos. Mentira. Ahora, pero ¿en una isla en dónde? Porque cuando desapareciste, te estuvieron buscando por una semana en alta mar y no encontraron ninguna isla. Sí, y no vieron ni señal de ti, ni de tu barco. Pero yo estaba allá, náufrago, todo el tiempo solo, abandonado. Y mi mujer, la madre de mis hijos, yo pensé que me iba a buscar y me dejó allá tirado. ¡Mentira! ¡Eres un mentiroso! ¿Cuál mentira? ¿Cuál mentira, por Dios? ¿Acaso la ingrata apareció? ¡No! Es que lo que me duele es que nunca apareció. Me dejó allá abandonado, en medio de la nada. Eres un loco. No, loco no. Eres un loco. Loco no, abandonado soy yo. ¡Abandonado! ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! Sigue tan descarada como antes. Pero todavía puede dar cuenta de sus deberes. ¿Y qué? ¿Van a dejarla ahí, tirada, sin que nadie se ocupe? Así como ella hizo conmigo allá en el mar. Definitivamente, nada en esta orilla del mundo ha cambiado. Sigue siendo la guarida de todos los vagabundos inútiles. Inclusive la de uno que se perdió en el mar y decide regresar después de 15 años. Sí, porque seguramente no encontró a nadie que le diera la buena vida que le dio a esta pobre mujer. Y ustedes definitivamente no cambiaron nada, ¿no, metiches? ¡Vamos! Traten de llevar a mi mujer a su casa. Yo no lo puedo hacer. Yo todavía estoy débil. Yo me siento muy débil. Pero yo se los estoy ordenando. Por favor, llévenla. Yo la llevo. Llévenla. Eso es. Gracias, muchacho. El bolso. No vaya a perderse el bolso. Por aquí. Esperen. Ustedes son Quique, Antonio, ¿y tú? Amalia. ¿De verdad eres tú? ¿Estás vivo? Claro que estoy vivo, hijo. Y voy a seguir así por mucho tiempo más. ¿De cuándo acá un muerto revive 15 años más tarde, eh? Obviamente no estaba muerto. Ah, sí, no de parranda. Pero seguro aparece con alguna historia estrafalaria imposible para ganarse la lástima y el perdón de toda su familia. No va a ser tan fácil, patrón. Mira, Clarita, yo no me puedo creer ese cuento del zombie marino. Para mí hay algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Me late que ese resucitado vino para aprovecharse de mi Griseldita, ahora que se volvió millonaria, ¿no? Ajá, es muy posible. Ah, pero ella no está sola, ¿no, señor? Ay, no se preocupe tanto, patrón. No, al contrario, me ocupo. Uno tiene que apoyar a quienes quiere. Prepárate, cadáver pirata. No te tengo miedo. Pero por favor, náufrago. Todos queremos saber el misterio. ¿Cómo es que desapareciste por tanto tiempo y ahora reapareciste?
Y reapareciste con semejante descaro. ¿Y por qué no viniste antes? Y lo más importante, ¿en dónde estabas? Porque nadie te va a creer el cuentico de que estuviste en ese barco a la deriva durante 15 años en alta mar. Y lo de la isla... Bueno, ya, no más, que de verdad me están aturdiendo. Tú eres la única de la que no me acordaba, pero viéndote me acordé de mi mamá, de tu abuela. Eres igual a tu abuela Teresa y tú también, la misma cara, son igualitos. Ven acá. Mis niños. Si yo hubiera sabido que teníamos hijos tan bellos, tan hermosos, yo habría regresado. ¿Regresado de dónde? Termina de hablar. Dilo de una vez, que todos queremos saber. Sí, ustedes tienen razón, yo tengo mucho que explicar, pero vengan mis niños, a mi familia y en nuestra casa. Nuestra casa. No. La casa es ahora de Griselda. No, perdón. Yo ahora soy el jefe de la familia. Cuando mi mujer despierte, yo le voy a explicar a mi familia. A mi familia, repito, mi familia. Desapareció, fue difunto, reapareció y no dejó de ser lo mismo de siempre. Un cínico mentiroso. Listo. Ya está hecho. El diablo no vino, pero mandó su mensajero. Espera. ¿Y ahora qué? Nosotros vamos con ustedes. Eso no es una fiesta. No, señora. Mi esposa está esperando por mí. Está esperando por mí y por nuestros hijos, por nuestra familia. Vayan ustedes a cuidar de sus vidas. Vayan ustedes, hagan lo que se les dé la gana. Ayúdenme. Me puse mal. Lo que me provoca es darle un zapatazo a ese. Por favor, es nuestro padre. Este es un asunto familiar, denos tiempo. Está bien, Quique, pero por favor, tengan cuidado. Amalia, cualquier cosa nos llamas. Quédate tranquila, madrina. Vamos a estar aquí, cerca. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Nada. Por ahora. Simón. Simón. A la mesa 6 manda una botella de Merlot, por favor. Son viejos amigos. Están esperando a que lleguen los otros invitados, sí. Sí, claro. Gracias. Perdón, ¿se puede? Claro que sí, Simón, pasa. Oye, escucha, hoy está todo bajo control y obviamente a mí no me corresponde darte permiso para marcharte, pero si quieres, yo me puedo hacer cargo de todo. Por favor, Simón, te he dejado encargado del restaurante en más de una ocasión. Sabes que lo hago con muchísimo gusto. Muchas gracias. Eres un gran compañero y un buen amigo. Oye, la vida es más que trabajo, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, pero te tengo que confesar que trabajando aquí en el restaurante muchas veces encuentro más paz que en mi propia casa. Bueno, de hecho, déjame pasar por la cocina a ver en qué puedo ayudar, ¿sí? Ok. No puedo creer que Reinaldo te haya pedido que me convencieras para que busque ayuda. Él sabe muy bien que detesto que se entrometan en mi vida. Teresa, yo no soy ningún desconocido, yo soy tu hermano. Escúchame bien, hermanito. Yo tengo mis razones para estar nerviosa, pero eso no significa que haya perdido el control y mucho menos que necesite buscar ayuda con un loquero. Sí, claro, estás así porque Patricia se fue de la casa, ¿verdad? Ay, ¿te parece poco? Se fue de la casa a rejuntarse con ese embustero médico de pacotilla, que ya se burló de ella una vez. Y mientras tanto, ¿qué se supone que tengo que yo hacer, ¿Aceptar eso con una sonrisa magnánima? No. Tampoco es normal que esta situación te ponga mal. Además, resulta que también tienes problemas con la madre. ¡Que lo parió! Por supuesto. Yo sé muy bien que es ella quien mueve los hilos de todo lo que hace su asqueroso retoño.
yo no voy a sentarme a esperar cómo ella daña a un ser humano que yo amo. No. Y te voy a decir algo más, querido hermanito. No sé a qué vienes. Si yo fuera tú, estaría más preocupado por resolver mis propios problemas. ¿O qué crees? ¿Que no sé lo que está pasando entre Esther y tú? Esther, he decidido que con o sin el apoyo de tu marido vas a tener un hijo, un lindo bebé. Acá están los expedientes de todos los donantes de semen y de óvulos con todos los datos que necesitas, incluyendo el tipo de sangre, por si quieres escoger alguno compatible con el tipo de sangre tuya. Es para que algún día, por accidente, no se entere el niño cuál fue su procedimiento, pero eso es elección tuya. Ok. Entonces aquí... Ok, aquí están todos los datos, menos... Todo menos la identidad de los donantes. Eso no se revela, como te lo expliqué. Lo sé. Y no me importa. Simplemente 2 personas extrañas te van a ayudar a ser madre. Te voy a dejar cómoda, con mucha calma, para que lo revises. Es muy importante que te tomes tu tiempo. Es la parte más importante del procedimiento. Un hijo es para siempre, no es reversible. ¿Está bien? Así que, Esther, calma. Mucha calma. Gracias. Voy a estar tranquila. Muchas gracias. Pues no encontré a nadie en la marina. Solo un viejo barco con una bandera de calavera, al mejor estilo de los piratas del Caribe. ¿Que acaso el resucitado también tiene pata de palo? Ay, cálmate, Gabriel, que los ánimos están alterados. Dígame, ¿dónde está mi Griseldita? ¿Y el muerto? El muerto, vivito y coleando. Y la que se desmayó del puro susto fue precisamente Griselda. Ah, pues ya sabía yo que mi Griseldita necesitaba mi ayuda. Háganse a un lado. Gabriel. No. Yo dormí. No puede ser que ahora que despierto estoy en la misma pesadilla. ¡Quita esas manos peludas de encima de mi tesoro! ¿Quién es esta cosa? Vamos, Griselda, dile a esta cosa que soy tu... Mi novio. ¿Tú qué? Sí. Tú me pediste matrimonio 2 veces, ¿verdad? Pues sí, yo te pedí, pero... Pues... Bueno, entonces, aprovecho aquí delante de todos, inclusive delante de mi ex marido, para responder a tu petición de matrimonio. Sí, Gabriel. Acepto. Me caso contigo. ¿Se casa conmigo?